Esta es la historia de la computadora. En la actualidad, sin duda, todos tenemos un ordenador en casa, pero ¿te has puesto a pensar cuál es su historia? La historia de la computadora se remonta a muchos años antes de nuestra era, incluso a muchos años antes de Cristo. Uno de los primeros instrumentos para calcular fue el ábaco. Este es un artefacto que sirve para realizar operaciones matemáticas de una manera sencilla, como suma, resta, multiplicaciones. Este consiste en un cuadro de madera con barras paralelas que corren bolas móviles, que son útiles para realizar estos cálculos simples, pero su origen se remonta a la zona de Asia Menor. Blaise Pascal fue el primer inventor de calculadora, que funcionaba a través de ruedas y engranajes, y el primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, que luego se convirtió en la rueda pascalina y finalmente en Pascaline. Este invento, sin duda, es el antepasado remoto de nuestra actual computadora u ordenador. Fue en el año 1642, cuando tenía 19 años, que Blaise Pascal concibió esta idea con el fin de facilitar la tarea de su padre, que acababa de ser nombrado superintendente de la Alta Normandía y que debería de restaurar el orden de los ingresos fiscales. Su invento permitiría restar y sumar dos números de manera directa y realizar la multiplicación, división de manera repetitiva. En el año 1645, luego de 3 años de investigación y después de haber realizado 50 prototipos, presentó su primera máquina dedicado al canciller de Francia. Construyó una veintena de pascalinas en la siguiente década, que iba mejorándolos con frecuencia, y 9 de estas máquinas han sobrevivido hasta hoy en día. Y en 1951, la que está considerado como la primera computadora, que se llamó Sally, fue ampliamente comercializada con el nombre de Univac 1, y este comenzó a funcionar con éxito. En el año 1952, la computadora Univac se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado victoria se dio a conocer en 45 minutos, luego de haberse cerrado todas las mesas en los colegios electorales. En el año 1952 entra en funcionamiento la primera de las llamadas IAS Machines, y que incorporaban muchas mejoras respecto a sus predecesoras. Y en el año 1962 se creó el primer juego para computadoras, el Space War, y la primera generación de computadoras entre 1938 y 1958. En esta época, las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos, y los programas utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos, las cuales eran sumamente grandes y utilizaban grandes cantidades de energía eléctrica, motivo por lo cual generaban gran cantidad de calor y eran muy lentas. Debido a esto, la comunicación era corta. La segunda generación de computadoras, 1963. Las características de esta nueva generación era que la mayoría de las computadoras era utilizar transitores para procesar la información. Los transitores eran más rápidos y pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transitores podían acomodarse en el mismo espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y también eran realmente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que ya habían sido desarrolladas. En la primera generación se desarrollaron nuevos lenguajes de programación, los cuales eran comercialmente accesibles. Se utilizaban en aplicaciones de sistemas, en reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones. De propósito general, la Marina de los Estados Unidos desarrolló el primer simulador de vuelo y surgieron las mini computadoras y los sistemas de terminales a distancia, y se comenzó a reducir el tamaño de las computadoras. Comienzan a aparecer muchas compañías y las computadoras ya eran bastante avanzadas para aquella época, como la serie 5000 de Urro y la Universidad de Manchester con su computadora Atlas. Pero en aquellos años, algunas computadoras todavía se programaban con cintas perforadas y otras a través de un cableado en un tablero. En el año 1964 y 1970 aparece la tercera generación de computadoras, donde comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual ha podido abaratar los costos y al mismo tiempo se podía aumentar la velocidad de procesamiento y se podía reducir el tamaño de estas máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, las pastillas de silicio en las que se colocan miles de componentes electrónicos. El PDP-8 fue el primer mini ordenador y en el año 1971 y 1983 comenzó la cuarta generación de computadoras con la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen
todos los elementos básicos de una máquina y se podían colocar más circuitos integrados en un solo chip, y cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo en la actualidad contiene la unidad de control, la unidad aritmético-lógico y el tercer componente, la memoria primaria. Son operados por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio y se comienzan a desarrollar los microcomputadores, es decir, las computadoras personales o las también conocidas como PC. Además, se desarrollan las supercomputadoras. Una característica de esta generación es que ya se han desarrollado los circuitos integrados para poder procesar la información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información y se comenzaron a desarrollar los tipos de computadoras IBM. Y una vez más, las computadoras se siguen haciendo más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos fluido eléctrico y generaban menos calor. Entre los años 1984 y 1989 comienza a aparecer la PC como la conocemos hoy en día. IBM presenta su primera computadora personal y la más revolucionaria en el sector informativo y la acelerada marcha de la microelectrónica. La sociedad industrial se comienza a poner el desarrollo del software y los demás sistemas que comienzan a utilizar las computadoras. En el año 1989, las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo-vertical, con cientos de microprocesadores vectoriales. Trabajando al mismo tiempo, se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas, teraflops. Las redes de área mundial, Wide Network, WAN, sin duda, seguirán creciendo desorbitantemente, utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y conexiones satelitales, utilizando el ancho de banda de una manera impresionante. Ya sabes que para más videos como este, síguenos y dele me gusta a nuestra página.